Ahora es un privilegio volver a estar con ustedes para ser de bendición a través del consejo de la palabra, y aquí me acompaña mi hermana para darle unos saluditos. Dios me los bendiga, hermano y amigo, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Le damos la honra y la gloria al Señor porque nos ha dado un día más de vida para estar trayendo el mensaje de la palabra de Él, ¿verdad? Sabemos que siempre Dios tiene el control de nuestras vidas. A veces nos sentimos abatidos, desesperados, angustiados, pero cuando nos habla por medio de su palabra, vean, nos fortalecemos nuevamente para poder seguir adelante en el caminar del Señor. Yo le doy honra y gloria al Señor porque nos ha prestado vida el día de hoy. Amén. Sabemos que siempre ponemos a Él en primer lugar porque Él es el que hace todo en nuestras vidas. Y yo los invito el día de hoy, hermano, que se estén desde el principio hasta el final con esta palabra que Dios nos ha dado el día de hoy. Sabemos que siempre Dios tiene una palabra a nuestra vida para fortalecer nuestra alma, porque a veces nos sentimos decaídos, angustiados, hermano, con aflicciones, pero Dios siempre tiene esa respuesta a nuestra vida y hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Así es que yo los invito que estén desde el principio hasta el final, y yo los invito el día de hoy, si quieren mandar peticiones, pueden mandar al 281-501-8358. Si ustedes quieren mandar mensaje de texto al 713-992-1446. Y aquí estaremos esperando esas peticiones, sabiendo que Dios contesta, ¿verdad?, la oración del justo conforme a su voluntad. No todo a veces Dios lo contesta en el instante, pero cuando Él escucha la oración, en el momento menos esperado, Dios contesta esas peticiones que nosotros le pedimos, ¿verdad? Así es que estaremos siempre aquí para estar recibiendo esas peticiones. Si tú te sientes decaído, si tú te sientes desanimado, si tú te sientes que no estás fortalecido espiritualmente, puedes llamar y nosotros podemos orar por ti para que Dios te dé fortaleza para poder seguir en este caminar del Señor. Dios me los bendiga grandemente. Amén, amén, gloria al Señor. Nos gozamos de estar aquí para ser de bendición con ustedes en esta hora, y sabemos que Dios siempre tiene esa palabra perfecta. No sabemos por lo que tú estás pasando en esta hora, pero sabemos que Dios sí sabe y Él tiene esa palabra correcta en esta hora para nuestras vidas. Si nos sentimos desesperados, tristes, angustiados, el Señor siempre tiene esa palabra perfecta para nosotros, para inyectarnos esas fuerzas, esas energías para que nosotros sigamos adelante. Vamos a estar haciendo esta oración para que el Señor guíe esta palabra y el Señor sea hablando a cada uno de nosotros en esta hora. Padre amado, Dios de misericordia, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque estamos en esta radio Ministerio Jesús el Camino. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio, Señor, que usted le da a nuestras vidas, Señor, de poder traer el consejo de tu palabra en esta hora. Señor, te pedimos, Padre, que tú te glorifiques, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, que está escuchando, Señor, que está conectado, Señor, o que se va a conectar en algún momento, Señor. Sea usted, Padre, hablando, Señor, sea usted usando, Padre, nuestras vidas, Señor, nuestras bocas, Señor, que salgan palabras tuyas, Señor, no palabras humanas, no palabras huecas, Señor, sino palabras ungidas de tu Espíritu Santo, Señor. Aquí estamos, Señor, somos tus siervas, tus servidoras, Señor, bendito tus vasos, Señor. Tú eres, Padre, el Todopoderoso, Señor, tú eres el que habla, Señor, bendito, oh Padre bueno. Asimismo, Señor, venimos cancelando, venimos destruyendo toda obra diabólica que se quiera venir a mover en medio de esta radio Ministerio Jesús el Camino. Se cancela, Señor, todo dardo, Señor, del enemigo, Señor, en contra, Señor, de este lugar, Padre. Todo ojo espía, Señor, se destruye en el nombre tuyo, Padre, en ese nombre que es Jesucristo, Padre, ese nombre, Señor, de poder, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor. Quedamos en sus manos, Padre bendito. Te adoramos, Señor. Aleluya. En esta hora nosotros tenemos este tema, un grito en la aflicción. Y les vamos a invitar a que abran ahí el consejo de la palabra en el Salmo 13. Para gloria y honra de nuestro Padre, ahí vamos a estar nosotras dando lectura a esta palabra, trayendo el consejo del Señor. Salmos
13 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondrás consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos sobre mí? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Aquí nosotros podemos mirar en esta palabra un salmista angustiado, un salmista afligido, un salmista desesperado. No sabemos por los problemas que él estaba pasando, pero si nosotros nos detenemos a escudriñar esta palabra, él estaba pasando algo muy fuerte, donde su vida tal vez había estado siendo amenazada, donde su vida tal vez había estado siendo perseguida, pero de que él estaba pasando por momentos difíciles, momentos angustiosos, momentos de problemas, y tal vez de mucho tiempo, tal vez hubieran sido años, tal vez hubieran sido meses. No sabemos cuánto era el tiempo de que él estaba pasando por esta aflicción, pero el que él dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Él pensaba que ya Dios se había olvidado de su situación, de sus problemas, de sus aflicciones, de su desesperación, de lo que él estaba pasando, que él ya pensaba que Jehová no estaba poniendo atención a sus problemas, atención a lo que él estaba pasando. Él pensaba que ya Jehová se había olvidado de él, ¿verdad? Porque él tenía pues un grito en medio de la desesperación. ¿Hasta cuándo? Y lo vemos aquí, ¿verdad? 3 veces, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Él pensó que Jehová ya lo había olvidado, que él ya no estaba haciendo ningún efecto para su vida. Él pensó que él lo había abandonado porque tal vez estaba ahí en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la dificultad, y tal vez él no miraba que Jehová lo estaba ayudando. Tal vez él se sentía solo, tal vez él se sentía abandonado, él sentía que tal vez Dios no estaba ayudándolo, hermano. Pero muchas veces no es que Dios no nos está ayudando, hay muchas veces que nosotros tenemos que pasar por estos momentos, porque hermanos, cuando nosotros pasamos por estos momentos difíciles, tal vez así como el salmista o algo parecido que él estaba pasando, todos pasamos diferentes pruebas, todos pasamos por diferentes problemas, todos tenemos una lucha en nuestras vidas, todos estamos luchando cada día con diferentes situaciones. No estamos nosotros diciendo, ojo, tal vez la hermana Olga no está pasando porque tal vez la vemos con una sonrisa, la vemos alegre. No, todos somos continuamente afligidos, todos continuamente estamos pasando por diferentes pruebas, por diferentes luchas. Todos estamos peleando una batalla, nada más que unos de una forma, otros de otra forma. No seamos así egoístas en pensar que el otro no está pasando. Tal vez el otro la está pasando peor que tú. Tal vez tú la estás pasando peor que otro, pero todos estamos en esta lucha, todos estamos pasando momentos difíciles. Pero no es que Dios se olvide de nosotros, no es que Dios se olvide de nuestros problemas, hermanos. Él siempre va a estar con nosotros. Él lo ha dicho, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que Él no nos va a abandonar, que no estamos solos. Y hermanos, y si nosotros debemos de creer en esa palabra como hijos de Dios, si estamos viviendo una vida santa en el Señor, si nosotros nos estamos cuidando, nos estamos guardando para el Señor, hermanos, nosotros debemos de tener esa confianza que Dios está con nosotros, aunque está pasando tantas cosas ahorita alrededor de nosotros. Tal vez nosotros estamos mirando que las cosas se están poniendo peores, pero si el Señor a nosotros como hijos de Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a guardar, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que Él no nos va a desamparar, hermanos, nosotros tenemos que vivirlo
Por fe tenemos que mirar lo que no es como que si ya es, hermanos. Tenemos que tener esa confianza, hermanos, en el Señor. Si nosotros estamos viviendo una vida agradable a Dios, hermanos, nosotros podemos mirar Job siendo un hombre íntegro, un hombre recto en el Señor, hermanos. Él pasó por momentos difíciles. Él tenía propiedades, él era un hombre adinerado, él era un hombre bendecido, pero él pasó por momentos difíciles como nosotros tal vez los estamos pasando, hermanos, y no porque él tal vez había cometido alguna falla en el Señor. Muchas veces nosotros pasamos esos momentos porque nosotros le fallamos a Dios. Viene el Señor y tiene que disciplinar nuestras vidas, como ustedes disciplinan a sus hijos cuando ustedes hacen algo mal, porque ustedes no los van a dejar sin corregir. Allá en el Hebreo 12 nos habla de la disciplina del Señor, que el Señor nos disciplina porque nos ama, hermano. Por eso muchas veces estamos pasando por momentos de aflicciones, por momentos difíciles. No sabemos lo que este salmista estaba pasando, pero tal vez este salmista estaba pasando un proceso de disciplina. No sabemos lo que había hecho, no sabemos lo que había pasado con él. Pero él sí estaba pasando por un momento difícil, como lo hemos pasado diferente. Yo he pasado momentos difíciles en el cual el Señor me ha tenido que corregir, en el cual el Señor me ha tenido que disciplinar. ¿Por qué? Porque le he fallado, yo me he equivocado. En un momento le di las espaldas al Señor, tuve que pagar las consecuencias de haberle dado las espaldas al Señor. Tal vez no me miré como Job, no pasé tanto como Job, pero pasé. Fue difícil, fue duro, fue doloroso, fue angustioso. Vino esa aflicción fuerte a mi vida, el no saber. Vino ese momento en el cual yo no sentía como que Dios estaba obrando en mi problema, que estaba obrando en mi situación. Pero yo les puedo decir que valió la pena que Dios me disciplinara, que me pasara por esos momentos, porque ahora no digo, lo he alcanzado todo, pero una cosa sí, he aprendido a temerle al Señor, a mantenerme en el Señor, porque yo ya no quiero pasar por ese proceso, ya no quiero pasar por esas angustias, por esas dolencias, por todo lo que yo pasé, porque no fue de agrado, hermanos, fue doloroso. Y así mismo, hermano, no sabemos lo que el salmista pasaba, no sabemos que si estaba siendo corregido por Dios, si estaba pasando por una disciplina, hermano, no lo sabemos, hermano, pero créanlo que aunque sea por una disciplina, que nosotros pasemos momentos de aflicción, momentos de dolor, todo eso vale la pena. Todo eso como hijos de Dios a nosotros nos ayuda para bien cuando nosotros, aún en medio de la corrección de Dios, nosotros le somos fieles, nosotros le somos obedientes. Hermanos, créanlo que el Señor viene y bendice nuestras vidas, no nada más económicamente, no, bendice nuestras vidas en lo espiritual, hermanos. Nosotros tenemos una experiencia con Dios, una experiencia profunda que nosotros le damos gracias a Dios cuando pasamos por eso, porque ahí es realmente cuando conocemos a Dios, ahí es realmente cuando nosotros miramos lo que Dios puede hacer. Así que no desmayen, hermano, sigan adelante y siempre cuando nosotros nos equivocamos con el Señor y nosotros sabemos que estamos mal con el Señor, nosotros reconocerlo y tener esa humildad delante del Señor y decir, Señor, yo sé que te fallé, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí y ahora me estás pasando por esto, ayúdame a vencer. Así debe de ser, ¿verdad, mi hermana? Así es, gloria sea al Señor. Esta es una palabra muy bonita, hermano, que cuando la meditamos, ¿verdad? Y nos ayuda mucho, ¿verdad? Amén. Que pasamos por diferentes pruebas, a veces cuando menos los esperamos, vea, llegan esos problemas a nuestras vidas en que el corazón hace ser abatido, ¿verdad? Angustiado. Pero cuando leemos esta palabra podemos ver, hermano, que realmente
Sabemos que cuando estamos en angustias y preocupaciones nos desesperamos, Amén. nos angustiamos, nos preocupamos, queremos salir muy pronto del proceso, queremos salir muy pronto de la situación en que nos encontramos, porque si podemos ver, ¿verdad? En los 3 versículos que la hermana estaba hablando, ¿verdad? Podemos ver un David desesperado, un David angustiado que ya como que ya no quería estar en esa situación, quería ver la luz de Dios, quería ver una respuesta de parte de Dios en esos momentos. A nosotros nos pasa lo mismo como a él cuando estamos en las dificultades, cuando estamos en las angustias. Cuando dice hasta cuándo, para mí es una palabra como de que se estaba quejando, que se estaba desesperando, Así que es. se estaba rindiendo, ¿verdad? La situación en que estaba pasando. Y a veces, hermano, nos pasa eso también a nosotros, porque somos humanos, porque el cuerpo, la carne está sintiendo, el alma está sintiendo, estamos siendo abatidos en ese momento, desesperados, y llega esos momentos de desesperación que estamos pidiendo auxilio. Este es como un auxilio, Así como es. que quiere ver él una respuesta de parte de Dios. Y no veía absolutamente nada. Podemos ver, dice, ¿hasta cuándo hasta cuándo pondrás consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Podemos ver que él cada día se entristecía más porque no veía respuesta de parte de Dios. Él quería ver que Dios le diera una respuesta, que él quería estar seguro que Dios estaba tomando el control de su situación. Y a veces nosotros nos pasa eso, que nos sentimos solos, que nos sentimos que ya Dios no está con nosotros, que ya el respaldo de Dios no está con nosotros, que nosotros estamos peleando con el enemigo solos, pero realmente no, Dios está ahí. Lo que pasa es que a veces, hermano, no hemos aprendido a descansar en el Señor cuando estamos en el proceso, porque eso es lo que nos enseña la palabra acá en los 3 versículos, que él no había aprendido a descansar en el Señor. Él estaba en la desesperación, lo hacía decirle al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo vas a ignorar mi problema? ¿Hasta cuándo vas a poner los ojos y mirarme en la situación que yo estoy viviendo o que yo estoy pasando? Esas mismas preguntas a lo mejor nosotros las hemos hecho al Señor en los momentos de dificultad, en los momentos que nos sentimos agobiados y desesperados. Pero realmente, hermano, podemos ver que el Señor estuvo en silencio escuchándolo, todo lo que él decía, todo lo que él hablaba. A lo mejor yo puedo ver estos 2 versículos como que él se estaba quejando, como que él le estaba diciendo al Señor: necesito, ven ahorita porque yo necesito de ti. Pero realmente las cosas no son cuando nosotros las necesitamos, sino cuando él sabe que es el momento y el momento correcto para poder sacarte de esa prueba. Porque realmente Dios dice que no va a dar cargas a aquel que no las pueda soportar, porque realmente hemos puesto a veces la mirada en el problema, qué tan grande es el problema, qué tan grande es la situación que estamos viviendo, pero no nos ponemos a pensar que el Dios de poder a quien nosotros servimos es más grande que cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo, que realmente Él va a venir con respuestas a cada uno de nosotros y nos va a llegar a sacar de la situación en que nosotros nos encontramos. Aquí dice en el versículo 3: mira, responde, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, decía él aquí. Entonces podemos ver que él ya se sentía que ya el enemigo lo estaba venciendo. Él ya se sentía que ya realmente el enemigo iba a obtener la victoria, que ya él no iba a ser que los enemigos se iban a burlar de él porque iba perdiendo la batalla. Pero realmente a veces nos sentimos así, sentimos que ya morimos, sentimos que ya caemos, pero aún de las cenizas Dios nos vuelve a levantar y nos vuelve a levantar y a sacarnos del problema en que nos podamos encontrar. Podemos ver aquí el salmista le decía: alumbra mis ojos para que no duerma
de muerte. A lo mejor él estaba muerto, no físicamente, pero tal vez espiritualmente, Amén. porque a veces los problemas y las dificultades en que estamos pasando también nos desanima, también nos cansa, también nos debilita, también el espíritu se debilita en nosotros y nos sentimos que ya no hay presencia de Dios, sentimos que buscamos a Dios y que no hay respuesta, sentimos que ya nos sentimos solos, y ahí es donde sentimos la desesperación y donde venimos nosotros delante de Dios a hablar de esa manera, pero realmente Dios está tomando el control. Nunca nos va a dejar el Señor, porque si el Señor te ha escogido es porque Él va a estar hasta el final. Amén. Como dijo la hermana Mayra, siempre va a estar ahí con nosotros. A veces es que no sabemos controlar nuestras emociones en el momento del problema. A veces no sabemos nuestras debilidades, nos hacemos que nuestras debilidades nos debiliten más en lugar de ser fuertes en los procesos en que estamos pasando, porque realmente no sabemos descansar en el Señor. Hay algo que la hermana Mayra dijo en estos momentos y el Señor me lo puso, que a veces hay personas que pueden estar pasando procesos y no aparentan que están pasando procesos. Tú los miras con una sonrisa, tú los miras gozosos, tú los miras alegres, pero es porque han sabido esperar en el Señor y descansar en el Señor en el proceso que están pasando. Y ese es el problema a veces en nosotros, que nos desesperamos mucho en el problema que en el Señor, que en el Dios que estamos sirviendo o en el Dios que conocemos. Y yo los invito a que vayamos a Salmo 44:24 y dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestras aflicciones y de la opresión nuestra? Aquí nos habla, ¿verdad? ¿Por qué te escondes tu rostro y te olvidas de nuestras aflicciones? Él nunca se va a olvidar de nuestras aflicciones. Él nunca se va a olvidar de nuestras aflicciones cuando nosotros venimos a Él y entregamos sus cargas a Él. A veces dice que sabemos pedir mal, ¿verdad? Y por eso no hay contestación de parte de Dios. Pero cuando nosotros estamos en el proceso y le decimos al Señor: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por este proceso, pero sé que tú me vas a dar la victoria. Sé que algo me vas a enseñar en este proceso. Ayúdame a ver cómo yo puedo pelear con mi enemigo. Enséñame de qué manera yo voy a pelear con el enemigo. Ayúdame y fortaléceme en este momento difícil, porque yo estoy creyendo que tú me vas a sacar de este proceso, que tú me vas a dar la victoria. Esa es la manera en que podemos llegar a los pies del Señor, no quejándonos, no diciéndole: mira el problema que tan grande, ¿y dónde estás tú? No, es decirle: Señor, si tengo que aprender algo de esto, si esto me va a hacer crecer espiritualmente, bienvenido, pero dame fortaleza tú para poder resistir. Y es ahí donde Dios nos puede dar la fortaleza, y eso donde nosotros miramos a esas mujeres o a esos hombres que están pasando procesos y los miramos con una sonrisa en su rostro. ¿Por qué? Porque han sabido cómo llegar al Señor y pedirle en medio de la aflicción, y tal vez nosotros no lo hemos podido pedir como aquí lo estaba haciendo David, ¿verdad? Entonces podemos decir que David le estaba diciendo: alumbra mis ojos. Ahí él ya estaba hablando de otra manera al Señor. Alumbra mis ojos. O sea, que le quitara esa venda que miraba él pura oscuridad. Que le diera esa visión, ¿verdad? A que él pudiera ver cómo el problema podía enfrentarlo con la ayuda de él. Que el enemigo no se llevara la victoria, sino que Dios se la diera a él, para que Dios fuera enaltecido y alabado, ¿verdad? Y glorificado el Señor. David lo que quería es que el enemigo no se llevara la victoria, sino que Dios le diera la victoria a él, para él poder alabar y glorificar y exaltar a ese Dios que él conocía, a ese Dios a quien él servía, a ese Dios del que lo había sacado de muchos procesos. A veces, hermano, nosotros no podemos
la opresión que sentimos en el proceso, que nos olvidamos que ya Dios nos ha sacado de muchos. Amén. Y que si ya nos sacó de muchos, nos va a sacar de esta en que nos encontramos. A David Dios lo había protegido de muchos problemas, de muchas situaciones, de mucho peligro. Dios lo había rescatado a David. Pero llega el momento en que la desesperación nos descontrola, y es donde hablamos de la manera diferente en que realmente Dios no quiere que lo hagamos, sino que le digamos: Señor, estoy pasando por esto, pero dame la fortaleza para poder enfrentar esto. Ayúdame tú, porque yo quiero que tú te lleves la victoria, que tú seas el glorificado en este problema que yo estoy viviendo. Entonces David lo que le decía aquí, ¿verdad?, era que le abriera sus ojos espirituales para poder él ver y poder creer en el Señor, estar seguro que Él estaba con él, que le diera una señal para él estar seguro que el Señor estaba con él. A veces Dios nos da señales, pero la desesperación es tan grande que no miramos esas señales que Dios nos manda en que Él está con nosotros. A veces el problema nos ciega totalmente y no miramos esas respuestas de Dios, y a veces Dios nos manda, a veces puede mandar a alguien y le dice: yo estoy contigo, yo estoy en tu proceso, pero aún seguimos dudando que Dios no está con nosotros, pero es porque la misma desesperación en que nos encontramos, porque estamos desesperados, es como una olla de presión, que si esa olla de presión no se le quita ese tapón para que salga todo el vapor, esa olla va a explotar. Entonces nosotros así somos cuando estamos en el proceso. Llegamos el momento en que explotamos y hablamos cosas que no tenemos que hablar, pero Dios no nos juzga por eso, porque sabe que estamos bajo presión, que estamos en un momento de desesperación y que tenemos que decir cosas para podernos sentir bien, ¿verdad? Pero realmente, hermano, no es la manera en que tal vez, si nosotros lo supiéramos hacer, tal vez el proceso no duraría mucho tiempo con nosotros, porque no lo sabemos a veces conducir ante el Señor, cómo hablarlo. Pero realmente, hermano, dice en el 4, para que no diga mis enemigos lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo rebalara. Pero miren que la respuesta acá: para que no diga mi enemigo, que es Satanás, ¿verdad? Lo vencí. Mis enemigos, aquí habla enemigos, ya habla de varios, se alegrarían si yo rebalara. Habla de, aquí a veces el enemigo viene a atacar con todo, ¿verdad?, a nosotros, y a veces nos sentimos como David se sentía, que el enemigo ya lo estaba venciendo, que ya estaba muriendo, que el enemigo se estaba ganando la victoria, que él se iba a llevar la victoria, que sus enemigos, que son aquellos acosadores que están en el problema y están viendo a ver a qué hora rebala, a ver a qué hora caes, a ver a qué hora si se te levantas o mueres totalmente en ese proceso que estás pasando, para poder festejar, para poder alegrarse de tu caída, de tu aflicción, de tu enfermedad en el lugar en que te encuentras. Él estaba pensando y diciéndole al Señor: yo no quiero que ellos se lleven la victoria, yo no quiero que ellos se gocen de mi caída, Señor, yo no quiero que tú quedes avergonzado, digamos así, ¿verdad? Porque ellos saben que yo te sirvo a ti, ellos saben que yo conozco de ti, ellos saben que tú eres el Dios del que yo hablo, del que yo les he hablado a ellos. Entonces, es ahí donde él habla de otra manera, donde le está pidiendo misericordia al Señor, donde le está pidiendo al Señor: ayúdame a salir de este problema. Yo no quiero que ellos se lleven esa victoria, que ellos no digan lo derrotamos y dónde estuvo su Dios. Pero realmente Dios nunca lo iba a dejar solo. Dios de las cenizas nos vuelve a levantar nuevamente para avergonzar al diablo y sus demonios que andan y que hacen el trabajo de él. Así es que el Señor aquí, él aquí ya le estaba pidiendo de otra manera
al Señor. Así pasa en nosotros también. Nosotros podemos estar pasando pruebas muy difíciles, no sabemos esos enemigos, pero Dios sabe esos enemigos que están esperando tu derrota, están esperando que tú caigas de la gracia de Dios, están esperando que tú dejes el caminar de Dios y vayas a los caminos del enemigo. Está esperando a ver en qué momento tú te das por vencido, pero realmente Dios nunca nos va a dejar cuando nosotros venimos con un corazón humilde, pidiéndole a Él que Él nos ayude a salir de ese problema. ¿Cuántas veces hemos visto que tal vez hay hermanos que están a punto de morir, tal vez con un cáncer, tal vez con una enfermedad, que no les han dado ya esperanza a los médicos, pero aún de ahí Dios los ha levantado, aún de ahí de la muerte Dios los ha rescatado y ha avergonzado al enemigo y ha avergonzado tal vez a aquellos que están esperando que caigan, ¿verdad? O que mueran. Así el Señor trabaja cuando nosotros creemos en Él y no nos damos por vencida en medio de la dificultad, en medio de la angustia en que estamos pasando. Y en el versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mira cómo habla de esta manera ya David, de otra manera, como ya confiando al Señor, ya poniéndose en las manos del Señor, que se haga la voluntad de Dios, no la voluntad de Él. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Podemos ver, ¿verdad?, que dice, mi corazón se alegrará en tu salvación, que si Él estaba diciendo, yo espero en ti, yo estoy esperando aquí, yo sé que tú me vas a dar la salvación, yo te voy a glorificar, yo voy a exaltar tu nombre, yo voy a hablar de tu grandeza, de que tú me sacaste nuevamente de otro proceso y que pude ver tu victoria y que el enemigo salió avergonzado, porque eso es lo que realmente el enemigo quiere. Por eso nos viene a oprimir, a hacernos sentir como un papel así arrugadito, ¿verdad? Para que nosotros nos demos por vencidos. Pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que Él hizo los cielos y la tierra. Y si Él hizo los cielos y la tierra, ¿qué más no puede hacer por cada uno de nosotros, que nos ha escogido como sus hijos? Cosas grandes, siempre y cuando nosotros tengamos paciencia y sepamos esperar y descansar en el Señor en medio de la dificultad que podamos estar viviendo. Sí, qué bonito. Miramos aquí, ¿verdad? Como el 13 es algo que podemos mirar, la humildad del salmista ya, ¿verdad? Él diciéndole, pues, oh, por favor, Señor, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Yo no quiero fallarte. Él estaba mirando que pues sus fuerzas no eran muchas ya, pero que él quería mantenerse en Él. O sea, él estaba mostrando la humildad al Señor, que él no quería alejarse de Dios. Él quería que lo ayudara, que lo ayudara a seguir. Él no quería desfallecer espiritualmente, él no quería morir espiritualmente, y él pedía la ayuda a Dios, que le respondiera, que lo ayudara. Miramos en los primeros que él estaba siendo bastante constante con el Señor, ¿verdad? Pidiendo la ayuda, diciéndole, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué tú no me ayudas, verdad? Pero ya miramos que él le fue bajando y diciéndole al Señor que él ya no aguantaba, que él ya no podía, pero que él no quería resbalar, que él no quería desfallecer espiritualmente, porque él sabía que ya él ya no podía más, él ya sabía que sus fuerzas no daban para más. Él pensaba que ya el Señor lo había abandonado, él ya pensaba que él estaba solo. Y yo los quiero llevar ahí a Isaías 49 para que ustedes miren la fidelidad de Dios, que si Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros, que Él no nos va a abandonar, que Él nos va a cuidar, que Él siempre va a estar con nosotros, que no importa el problema que nosotros estemos pasando. Los problemas son momentáneos, hermanos. Podemos pasar por diferentes pruebas, por diferentes situaciones difíciles, pero son instantáneas. No llegan para quedarse en nuestras vidas, para hacer hogar en nuestras vidas. Llegan con un propósito, con algo que Dios nos quiere enseñar. Por algo Dios lo permite, así como lo permitió con Job.
Que no miramos que le dio mejores cosas, que le dio mejores hijas, que le dio hijas hermosas. ¿Cuánto no podemos mirar lo que hizo con Job? Y creo que nadie hemos pasado lo que Job pasó. Hermanos, cuando nosotros nos aprendemos a deleitar en la palabra, nosotros nos vamos fortaleciendo nuestras vidas y miramos que lo que pasó Job, nosotros no lo estamos pasando ni en el dedo pequeñito, pero nosotros, hermanos, ya estamos en un mar de lágrimas, ya estamos sintiéndonos acabados, ya estamos sintiéndonos destruidos, hermanos. Pero si nosotros venimos y escudriñamos a Job, escudriñamos el libro de Job y miramos por todo lo que Job pasó, nos podemos medir y nos podemos dar cuenta que no es ni el dedo chiquito de lo que él pasó, lo estamos pasando nosotros. Y miren ahí en Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dice, aunque nuestra madre se olvide de nosotros, Él nunca se olvidará de nosotros, hermano. Él nunca se olvidará. Si Él prometió que va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Aunque nuestros padres, nuestras madres nos dejen, nos abandonen, Él nunca nos va a abandonar, hermano. Y lo podemos mirar nosotros en nuestras vidas, muchos que nos hemos crecido sin padre, muchos que nuestros padres nos han abandonado, a muchos que nuestros padres no le hemos interesado, no nos han reconocido. Nosotros podemos mirar que Dios no se olvidará de nosotros. Gloria al Señor por sus grandezas, porque Dios es fiel, Dios es maravilloso para con nosotros, hermanos, que Dios ha prometido estar con nosotros. Creámoslo, que Él no nos abandona, que Él siempre nos estará cuidando, que Él siempre nos va a estar guardando, aunque muchas veces nos sentimos amenazados por el enemigo, nos sentimos acorralados por el enemigo, perseguidos por el enemigo. Pero aun que nos sintamos nosotros perseguidos por el enemigo, amenazados por el enemigo, aún Dios está con nosotros, aún Dios no nos olvida, aún Dios siempre nos va a cuidar. Y lo hemos experimentado, lo hemos mirado en nuestras vidas, hermano. Cómo nosotros hemos llegado a este país. Yo muchas veces me fijo y me pongo a medir hasta dónde Dios me ha traído. Me pongo a mirar, digo, Señor, yo antes cuánto decía tener una bicicleta y ahora yo tengo un carro. Yo nunca me imaginaba, Señor, que yo iba a tener una casa. Yo nunca me imaginé, si yo no tuve ni padre, yo no tuve ni el padre para que Él me cuidara, para un padre que Él me protegiera, ¿verdad? Pero yo tuve a mi Padre espiritual, mi Padre Dios, digo, siempre ha estado conmigo, siempre me ha cuidado, me ha guardado, me ha traído hasta aquí, hasta este país que yo no me imaginaba estar en este país donde Él ha bendecido tanto mi vida. Y hermanos, si dice la palabra que se olvidará nuestra madre, se olvidará nuestro padre, no importa que se olviden de nosotros, Dios no se olvida, y yo lo puedo mirar y lo puedo experimentar en mi vida. Yo no tuve un padre terrenal, pero yo tengo un padre espiritual. Yo tengo ese padre que a mí no me dejó, me pudo faltar mi padre terrenal, porque sí me hizo falta en mi vida, pero Dios suplía esa falta en mi vida. Y tal vez yo todavía no conocía a Dios, pero Dios ya tenía un plan para mi vida. Ya Él ya tenía destino para mi vida. Y yo me pongo muchas veces a meditar y yo le doy tantas gracias al Señor. Le digo, gracias, Señor, porque hasta donde tú me has traído, yo nunca me imaginé estar aquí. Yo nunca me imaginé que tú me ibas a bendecir tanto mi vida como
como en lo espiritual, como en las cosas que Él me ha dado material, pero lo más importante en lo espiritual, lo que Él me ha dado, la dicha de poderlo conocer, la dicha de experimentar su presencia, la dicha de experimentar sus milagros, la dicha de conocerlo a fondo en las buenas y en las malas y poderse uno confiar en el Señor, aunque uno esté pasando lo más peor, la peor prueba en nuestras vidas, pero nosotros permanecer en el Señor y mirar la misericordia, la gracia, la ayuda de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanos, no dejen de confiar, no dejen de creer en el Señor. Su Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier persecución que haya ahorita en la tierra. Dios es más grande. Dios te puede cuidar, Dios te puede guardar. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas hacer? Necesitas realmente estar firmes en el Señor. Necesitas realmente ser sincero en el Señor. Necesitas realmente pararte firme en Dios y reconocer que Él te va a cuidar, que Él te va a guardar, que mientras tú te estás guardando para Él, mientras tú le estás sirviendo, mientras tú le estás creyendo a Él, mientras tú tengas esa fe en el Señor, Él no te va a avergonzar. Él no te va a abandonar, Él no te va a cuidar, al menos que Él ya tenga un plan para tu vida, porque Dios tiene planes para nuestras vidas, planes que nosotros no conocemos, planes que Él solo sabe, y Él dice, aquí me vas a hacer de bendición, aquí te traje y aquí te quiero y aquí te establezco porque yo te traje hasta aquí. Ahí ya nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios, no podemos ir en contra del destino, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermano, pero eso no nos hace a que nosotros dejemos de creer, dejemos de confiar en el Señor, que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, hermano, para nuestras vidas. El Señor no se equivoca, el Señor no falla. Así que no se olviden que Dios no se olvida de nosotros, aunque estés en angustia, aunque estés en prueba, aunque estés en aflicciones, aunque ya no des más, aunque ya no aguantes más. De ahí el Señor te va a levantar, de ahí el Señor te va a dar fuerzas, porque nosotros lo hemos mirado, lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y yo no nada más soy hija de Dios, mi hermana no nada más hija de Dios, todos somos hijos de Dios, y Dios tiene ese plan para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros como hijos de Dios, que nos vaya bien en la vida. Él no quiere el fracaso de nosotros, hermanos. Nosotros formamos los fracasos por las malas decisiones, no porque Dios lo quiere así, no porque Dios se ha olvidado de nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos de Dios, y a nosotros se nos olvida que nos olvidamos de Dios, y cuando viene la lucha, viene la prueba, viene la aflicción, a nosotros se nos olvidó que nos olvidamos del Señor y decimos, Señor, ahora sí quiero. Señor, ahora, Señor. Obra pronto, Señor, obra pronto porque me muero. Aquí estoy, Señor, aquí. Y queremos rápidamente la ayuda del Señor cuando nosotros nos hemos olvidado y le damos las espaldas, pero no queremos pasar un proceso, hermanos. Así que si nosotros no queremos pasar proceso ni nada, tenemos que nosotros aguantar y ser fieles a nuestro Dios, ¿verdad, mi hermano? Así es, amén. En el versículo 6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho el bien. Aquí, hermano, a veces nosotros en las dificultades que nos encontramos, nos olvidamos, vea, de alabar a Dios, amén, de glorificar a Dios, y eso le agrada al Señor, que en el momento de la aflicción nosotros alabemos al Señor, que nosotros glorifiquemos al Señor, porque le damos a mostrar al enemigo que aunque los esté haciendo la vida imposible, nosotros estamos creyendo en Él, estamos adorando a Él, estamos alabando a Él. Y a veces cometemos el error que cuando estamos en aflicciones, hermano, no queremos alabar a Dios, no queremos levantar las manos para glorificar a Dios, no queremos venir a la iglesia, queremos mantenernos en la casa, queremos buscar la solución por otras partes, pero realmente aquí podemos ver que Él empezó a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Y yo los invito a que vayamos al Salmo 52:8, y dice en el Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde, dice, en la casa de Dios.
En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Entonces, ¿qué entendió David acá? Que él tenía que seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Que si estaba trabajando para la obra de Dios, seguir trabajando aún en el proceso. Seguir yendo a la casa de Dios. Él se mantuvo siempre en la casa de Dios, alabando y glorificando a Dios, aún en las dificultades, aún en las adversidades, aún en el momento difícil. O sea, él empezó a entender en la manera en que tenía que glorificar a Dios en medio de la prueba, que él tenía que mantenerse en la casa de Jehová siempre, aún no solamente en los momentos que todo nos va bien, en los momentos que estamos bendecidos, no, aún en los momentos de las pruebas, de las dificultades, nosotros tenemos que alabar y a glorificar a Dios. El tiempo se nos ha terminado, vamos a despedir en estos momentos. Padre amado, Rey de Gloria, te damos las gracias, Señor, por esta palabra que nos diste, Padre, que esta palabra sea de bendición, Padre, a todo aquel que esté escuchando en estos momentos, Padre bendito, bendice sus vidas, Padre bendito, dale sabiduría, Padre bendito, para poder entender, Padre, cuando están en los momentos difíciles, en momentos de angustia, Señor amado, bendícelos, Padre bendito, Rey de Gloria, dale fortaleza, dale fuerza, Padre, a cada uno de ellos, Padre, te lo pedimos, Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios me les bendiga. Este fue su programa Palabras de Vida. Se despide de ustedes su hermana Mayra Cerritos y los esperamos el próximo martes. Que Dios me les bendiga.